Tradiciones religiosas en el Tíbet. La Nyingma, literalmente la antigua, se considera la tradición más antigua del budismo tibetano, aunque no está claro cuándo se concibieron por primera vez las distintas instituciones y líneas de transmisión como pertenecientes a una entidad singular y coherente. Según la leyenda, las enseñanzas Nyingma fueron traídas al Tíbet en el siglo VIII por Padmasambhava, un especialista en rituales tántricos invitado al Tíbet para subyugar a las deidades nativas que obstruían la difusión del budismo. Padmasambhava y otros maestros indios como Vimalamitra y traductores tibetanos selectos como Vairocana propagaron la enseñanza principal de la tradición. Dzogchen, un sistema tántrico que también ha sido adoptado en diversos grados por otras tradiciones. Las escrituras índicas que se tradujeron en los siglos VIII y IX y las enseñanzas de los maestros de esa época se conocen como Kama o tradición de la palabra hablada. Desde al menos el siglo XII, los maestros Nyingma, conocidos como Tertön o reveladores de tesoros, han producido nuevas escrituras que, según se dice, fueron ocultadas por Padmasambhava para el beneficio de eras futuras. Los Nyingma mantienen tradiciones tanto laicas como monásticas, con 6 monasterios madre, Dorje Drak y Mindroling en el Tíbet central, Katok, Peyul, Dzogchen y Sechen en Kan. Champa Kagyu. La tradición Champa Kagyu fue iniciada en el siglo IX por Kyumpo Nelyor, quien recibió las enseñanzas Mahamudra en la India de Niguma, cuyo hermano era Naropa, el precursor del Marpa Kagyu. Estableció el monasterio de Santsong Dorje Den en el valle Sang en Sang, una sola línea de transmisión que se dice que fue iniciada por el Buda Vajradhara y enseñada primero a Niguma y que pasó de Kyumpo Nelyor a través de Mochokpa, Yonton Kierwargwan, Chokisenge, Nienton Rigun, Chokiserap y Sangye Tompa Sondru Tsenge. Era conocido como la transmisión de los 7 preciosos Champa. En el siglo XIII, Sangye Tompa transmitió el linaje a múltiples discípulos y se escribieron las enseñanzas Champa. Los linajes Champa fueron absorbidos en gran parte por las organizaciones institucionales de Marpa Kagyu, Gelug, Sakya y Yonang, aunque fueron revividos parcialmente en el siglo XIX por Yangon Kongtrul Rinpoche. Sus 2 ermitas personales, Sadra Rinchen Drak y Tsontsok Dekse Dupa, son instituciones Champa Kagyu. Las enseñanzas de Champa se conocen como las 5 doctrinas doradas, que incluyen el Nigu Chodruk, una agrupación similar al Naro Chodruk de Marpa Kagyu. Marpa Kagyu. La tradición Marpa Kagyu se originó en el siglo XI con el traductor tibetano Marpa Choki Lodro, quien estudió en la India con Naropa. El discípulo de Marpa, Milarepa, alcanzó la iluminación en las cuevas del sur del Tíbet después de renunciar a una vida de venganza violenta.
Su discípulo Gampopa fusionó la práctica Siddha laica de su maestro con el monacato Kadampa y la erudición que había estudiado previamente. Gampopa fundó el primer monasterio Kagyu, Dalpa Gampo, en el sur del Tíbet. Siguiendo a Gampopa, la tradición se dividió en múltiples subsectas autónomas conocidas como las 4 primarias: Varong, Padruk, Karma y Selpa, y 8 tradiciones secundarias: Drigung, Trukpa, Marp, Tsuptsep, Taklung, Tropu, Yaksang y Yelpa Kagyu. Además del sistema anterior, el linaje Gok, iniciado por Gok Choku Dorje, un discípulo de Marpa, fue una tradición distinta de la Marpa Kagyu que existió de forma independiente durante varios siglos. También a menudo se consideraba una tradición independiente la Rechung Nyingyu, iniciada por los discípulos del discípulo de Milarepa, Rechung Dorje Drakpa. La tradición Varawa Kagyu se considera una rama secundaria de Yangon Kagyu, en sí misma una rama de Upper Drukpa. Todas las tradiciones Marpa Kagyu reclaman lealtad a las enseñanzas tántricas de la tradición india Mahasiddha, principalmente la de Naropa, en la forma de las 6 doctrinas de Naropa y la doctrina del Mahamudra. Los Kagyu también estuvieron muy involucrados en la transmisión de Chakrasambhara y Vajra, entre otros tantras de la era de la segunda propagación. Sakya. La tradición Sakya fue fundada por Gon Konchok Gyelpo en 1073, una fecha marcada por su fundación del templo Sakya en el valle Sakya en Sang. El hijo de Konchok Gyelpo, Sachen Kunga Nimpo, combinó el linaje Yandak y Vajrakilaya de su familia con que su antepasado Kong Wampo recibió durante la era imperial, con nuevas enseñanzas. Estos incluyen las enseñanzas de Sakya Lojong del Senpa Sidrel, obtenidas en una visión de Manjuri, y las enseñanzas de Lamdre, que se basan en el Tantra Evajra. El Sakya Lamdre, las enseñanzas, fueron transmitidas por el indio Mahasiddha Virupa a través de una larga línea de maestros al yogi tibetano Sangtong Chobar, quien las transmitió a Sachen. Sachen también recibió Chakrasambhara, Vajra Vairaja, Vajra Yogini de Naropa y Panharanata Mahakala de Mel Lotsawa Lodro Drakpa. Los dos hijos de Sachen, Sonam Tsemo y Drakpa Gyelsen, fueron los siguientes en dirigir el templo. El sobrino de Drakpa Gyelsen, Sakya Pandita Kunga Gyelsen, uno de los más grandes eruditos de su época, fue el cuarto en el linaje. El quinto era el sobrino de Sakya Pandita, Pakpa Lodro Gyelsen, quien viajó con su tío cuando el líder mongol Goden Khan lo convocó. En 1253, Pakpa conoció a Kublai Khan, quien 3 años más tarde conquistó China e inició la dinastía Yuan. Tomando prestado de la alianza Tangut-Kagyu del siglo anterior, Kublai y Pakpa entraron en una relación de patrón y sacerdote, y Pakpa se convirtió en Goshi o
preceptor imperial. Con el apoyo de Mongolia, la familia Sakya Kong gobernó el Tíbet hasta el surgimiento de la dinastía Pakmo-Dru a mediados del siglo XIV. Las tres ramas de la tradición Sakya son Gor, fundada por Gorchen Kungad Sampo y con sede en el monasterio de Gor Ebang Choden, y Sar, establecida por Sarchen Losel Gyatso y con base en Dar Drangmoche. La tradición Gor se hizo influyente en la difusión de las enseñanzas tántricas de Sakya y la Sarpa en la transmisión esotérica conocida como Lobse, que contrasta con la Tsogtse más ampliamente enseñada, siendo ambas tradiciones de enseñanza del Lamdre. Una tercera rama es Songpa, que tiene su sede en Gongkar Chode, en Gyangse. Hay varias instituciones independientes que comparten la tradición doctrinal Sakya, incluidas Yonang, Bodong y Buluk Salu, y que con frecuencia se consideran parte de la tradición Sakya. Gelug. La tradición Gelug sigue las enseñanzas del monje erudito del siglo XV, Tsongkhapa Lobsang Drakpa. Al igual que la tradición Khadan, que los Gelug absorbieron y suplantaron, los Gelug ponen énfasis en la disciplina y la erudición monásticas, para lo cual es fundamental su comprensión y explicación de la posición filosófica de Madhyamaka Prasangika. También mantienen una tradición fuerte, aunque algo menos pública, de transmisión, erudición y práctica tántrica. Los seguidores de la tradición Gelug practican un extenso sistema de Lamrim y Lodjong, los cuales tienen su origen en Atisha, y la tradición Kadampa. Los Gelug también mantienen un linaje de enseñanzas Mahamudra. Las principales enseñanzas tántricas que se estudian y practican en el linaje Gelug son los ciclos tántricos de Yamantaka, Chakrasambhara y Guhya Samaja. El Kalachakra Tantra también se practica comúnmente entre muchos practicantes Gelug, igual que el Tantra de Vajrayogini. La tradición Gelug se convirtió en la orden religiosa dominante en el Tíbet en el siglo XVII, cuando el quinto Dalai Lama, con la ayuda de los mongoles recientemente convertidos, orquestó una derrota del rey Kagyu de Sang y se erigió como líder político del Tíbet. Desde entonces, la sede del gobierno de los Dalai Lamas, Ganden Podrang, ha sido la sede nominal del poder político en el Tíbet, incluso si durante la mayor parte de los últimos 400 años el poder real se desplazó entre varios actores. Kalachakra. Hay dos linajes de Kalachakra: el linaje Ra y el linaje Dro. El linaje Dro fue establecido en el Tíbet por un discípulo cachemir de Nalendrapa llamado Pandita Somanatha, que viajó al Tíbet en 1027, y su traductor Dro Losagwa Serabdrak, de donde toma su nombre. El linaje Ra fue traído al Tíbet por otro discípulo cachemir de Nalendrapa llamado Samanta Ribhadra y traducido por Ra Losagwa Chorap. Estos dos linajes fueron absorbidos por las tradiciones religiosas dominantes del Tíbet, particularmente Sakya y Gelug,
pero no se puede decir que su transmisión esté ligada a ninguna de esas tradiciones, y algunas figuras históricas se entienden mejor como maestros de Kalachakra por encima de cualquier otra afiliación. Kadam. La tradición Kadam fue la primera de las llamadas nuevas escuelas del budismo tibetano, tradiciones que surgieron durante la segunda propagación del budismo en el Tíbet en el siglo X. La tradición Kadam comenzó con Dongtrong Gyelwe Jungne, discípulo del maestro bengalí Atisha Dipankara, quien había sido invitado al Tíbet por los reyes de Purang en el oeste del Tíbet para revitalizar el budismo monástico allí. Dromtong fundó el monasterio de Retting y propagó el Lamrim y el Lojong, que establecen un camino completo hacia la budeidad y los medios para entrenar la mente, respectivamente. Los maestros Kadam fueron conocidos por su disciplina monástica, carácter que fue adoptado por la tradición Gelug, que la suplantó en el siglo XIV, adoptando su enseñanza y absorbiendo sus monasterios. Yonang. La tradición Yonang fue fundada por Dolpopa Serap Gyaltsen, quien ascendió al trono del monasterio Yonang en 1326. Formado en la tradición Sakya, las controvertidas enseñanzas de Dolpopa, especialmente su énfasis en la visión conocida como Sengtong o vacío de otros, y la independencia institucional del monasterio de Yonang, establecieron la tradición de Yonang aparte como una tradición independiente, aunque muchos miembros de la tradición Sakya continúan considerando a Yonang como una subsección de esa tradición. Dolpopa, como sus predecesores en Yonang, enfatizó particularmente las enseñanzas del Kalachakra Tantra y sus prácticas de la etapa de finalización, conocidas como el yoga de las 6 ramas, al tiempo que transmite muchos otros sistemas del budismo Vajrayana y Mahayana. Tras la muerte del gran erudito de Yonang, Taranatha, la tradición de Yonang fue suprimida en el siglo XVII por el quinto Dalai Lama. Sus monasterios se convirtieron a la tradición Gelug y se prohibieron las enseñanzas. La tradición ha sobrevivido en la región Samtang de Amdo. Lamdre. Se dice que las enseñanzas de Lamdre se originaron con las enseñanzas dadas al Siddha indio, Virupa, por la deidad Nairamya. Fueron transmitidos en el Tíbet por el traductor del siglo XI, Drokmik Losawwa Sakya Yese, quien lo recibió del indio pandita Gabyadhara. Aunque el Lamdre se ha transmitido principalmente en Sakya y su tradición relacionada, como el Yonang, ha habido maestros en la transmisión del linaje que no se puede decir que hayan pertenecido a ninguna tradición religiosa en particular. Orgen Niendrup. El Orgen Niendrup es una tradición tántrica que fue incluida por Yangon Control en su doxografía 8 carros de linaje de práctica, pero que nunca desarrolló una identidad institucional distinta. También se le conoce como Dorje Sungyi Niendrup. Kontrulk atribuye su origen al siglo XIII, cuando Orgen Rinchen Pel, discípulo del Drupa Kagyu Lama Gotsampa Gompo Dorje y del segundo Karmapa Karma Pachi,
Orgenpa viajó 2 veces a la India, primero en el norte a Udiyana, Kashmir y Ladakh, y luego a Vajrasana. Transmitió sus enseñanzas a los discípulos en la tradición Drukpa y Karma Kagyu. El linaje Drukpa. El linaje adquirió el nombre Drukpa en el siglo XII cuando, tomando la forma humana, Avalokitesvara se manifestó en el Tíbet como el discípulo destacado del Mahasiddha Lingchen Repa. Este ser sublime fue llamado Drogon Sampa Gyare, que significa Drogon, protector de los seres, Sang, nacido en la tierra de Sang, Gya, del clan noble de origen chino, y Gya, Re, vestido con algodón. El linaje fue conocido como el linaje del dragón. Druk significa dragón en tibetano. El monasterio que se estableció, Druk Sewa Yanchung Ling, permaneció como el monasterio principal de la orden Drukpa por un largo tiempo y el lugar fue conocido como Nam Druk, que de manera literal significa dragón del cielo, en conmemoración de la aparición propicia de los 9 dragones. Gracias a sus logros espirituales, el primer Gyalwan Drukpa fue conocido como Druk Tanshan Khyentpa, el dragón omnisciente, y de manera reverencial fue llamado Ye Drukpa, señor de dragones, o Drukchen, el gran dragón. Entre los miles de discípulos de Sampa Gyare, los principales expandieron las enseñanzas Drukpa son Gyalwa Gotsampa por el Tíbet occidental, Ladakh y Nepal, Dharma Sengye, sobrino de Sampa Gyare, por el Tíbet central, y Gyalwa Lorepa por el Tíbet oriental, Sikkim y Bután. Ra Luk. La tradición Ra de Vajrabhairava llegó al Tíbet en el siglo XI a través de la traducción y propagación de Radlosawan Dorje Drakpa. Nunca se estableció en una tradición institucional independiente, sino que, después de un período de concurso y competencia, impregnó todas las tradiciones de traducción sarma o nuevas. Siye y Chod. Los linajes Siye y Chod se entrelazan dentro y fuera de casi todas las tradiciones institucionalmente independientes del budismo tibetano, aunque nunca se convirtieron en el sistema de principios dominante establecido de ningún monasterio. El linaje Siye en el Tíbet se originó con el maestro indio Padampa Sangye, de quien se dice que visitó el Tíbet 5 veces. Tuvo varios discípulos en el área de Tingri del Tíbet, a quienes les enseñó su método para pacificar el sufrimiento. Padampa Sangye también enseñó un método para atravesar la obstrucción demoníaca a su pariente Kyotong Sonan Lama, quien se lo transmitió a Machip Ladrón. Su linaje de Che, que transmitió a sus hijos, llegó a ser conocido como Madre Chöd, en contraste con el linaje derivado de Padampa Sangye, que se conoce como Padre Chöd. Se desarrolló Chöd adicional, incluido uno derivado de revelaciones de tesoros, el Gyeltan Chöd, derivado del discípulo de Machip Ladrón, Gyeltan Samten Oser, y el Surman Chöd, transmitido por Ranjung Sabla Gawa. Bodong. La tradición Bodong tiene una historia larga y complicada. La sede de lo que se convertiría en el linaje institucionalmente independiente de Bodong fue el monasterio Bodong-e, que fue fundado en 1049 por Geshe Mudrapa Chenpo. Es difícil saber qué enseñanzas estaban vigentes allí, salvo que en el siglo XII
Kodrakpak Sonam Gyaltsen invitó al yogi nepalí Vibhu Tikandra al Tíbet y recibió de él una nueva transmisión de la práctica de las 6 ramas del Kalachakra. Kodrakpa también propagó un linaje de Lamdre que luego fue subsumido en la tradición Sakya por Sonam Gyaltsen y Gorchen Kunga Sampo. Su mayor representante fue Bodong Pachen Chokle Nangyel, con quien se dice comúnmente que comenzó la tradición única de Bodong. Es importante evitar confundir a Bodong Pachen con Jonan Chokle Nangyel, un maestro de Tsongkhapa y defensor de la visión Sentong. Bon. A menudo se dice que Bon es la religión indígena de la región del Himalaya, que conserva creencias y prácticas anteriores a la introducción del budismo. Se dice que las enseñanzas de Bon provienen originalmente de una tierra conocida como Tasik, introducidas a los seres humanos por el ser iluminado Tompa Senrap, y florecieron en el reino de Samsung, en la meseta tibetana occidental. Durante el imperio tibetano, cuando se adoptó el budismo en el Tíbet, los sacerdotes nativos perdieron su estatus y sus prácticas, algunas de las cuales luego fueron absorbidas por algunas tradiciones budistas tibetanas y otras fueron suprimidas. En los siglos siguientes, los seguidores supervivientes de la tradición organizaron centros monásticos y se produjeron escrituras reveladas por Bon que integraban versiones alteradas de muchas de las ideas y prácticas traídas al Tíbet por los budistas, dando como resultado una tradición conocida como Nuevo Bon. Persiste hoy un prejuicio pernicioso contra el Bon en el Tíbet y una creencia tenaz de que el Bon es simplemente una forma de budismo. Hay 3 tipos de Bon. El Bon prehistórico de Samsung y Tíbet, que se trata de un antiguo sistema de creencias y prácticas rituales que en su mayor parte se ha extinguido en la actualidad. Sin embargo, existen elementos de este sistema en diversas prácticas religiosas del Himalaya, sobre todo en los rituales de llamada a la fortuna, los rituales de recuperación del alma o de llamada y los rituales de rescate. Está el Bon eterno, Yundung Bon, también llamado Bon antiguo, Bon Nyingma, que se remonta al Buda Tompa Senrap y a otros sabios de Samsung. Esta religión se desarrolló entre los siglos VIII y XI y es similar al budismo Nyingma. Incluye elementos antiguos que son prebudistas, incluidos los rituales de fortuna y rescate. Y luego está el nuevo Bon, el Bon Sarma, Bonsar, una tradición sincrética que incluye elementos del Bon eterno y del budismo tibetano, incluido el culto a la figura budista de Padmasambhava. Este nuevo movimiento data del siglo XIV y estuvo activo principalmente en el este del Tíbet.